Gracias a la Universidad Menéndez Pelayo por haberme invitado. La exposición realmente es una belleza y lo sorprendente, como él dice, es que esto no está en los libros de texto. Y si uno mira para atrás se da cuenta de que hace 20 años y hace 30 y 40 y 60 y 70 y 80 y 100 y 150, hace muchísimo tiempo que la vuelta al mundo había desaparecido realmente de los libros de texto. Y no solo había desaparecido la vuelta al mundo, sino que había desaparecido muchísimas otras cosas que son dignas de mención y dignas de recordación, porque habíamos llenado los libros de texto, y llenos están desde el siglo XVIII prácticamente. Entonces no había libros de texto, pero en fin, había lo que equivalía a un libro de texto, enciclopedias, catones, etcétera. Estaban llenos de derrotas y lo siguen estando. Los españoles llevan estudiando las derrotas, los fracasos, aquellos hechos que son lamentables o poco edificantes, lo que salió mal, y así durante tanto tiempo que hemos llegado a acostumbrarnos a esto como una normalidad. No es una normalidad. Es decir, el hecho de que la inmensa mayoría de los españoles en su educación escolar, tanto en primaria como en enseñanza media, ahora llamada secundaria, a mí me gusta más lo de media, por aquello de que los secundarios, en fin, más bien medio, ¿no? Sigan, digamos, siendo educados por 3 o 4 hitos que marcan su conocimiento de la historia, el conocimiento que en general se tiene de la historia la gente normal, digamos culta. Pongamos esa clase media que ha ido a la universidad, no son grandes especialistas en grandes cosas, pero pueden leer bien un periódico, ven la televisión, se orientan bien, saben dónde están, etcétera, etcétera. Esa clase media culta, que es la que sostiene realmente a los países y las democracias, la que aguanta los envites por abajo y por arriba, lo resiste todo. Esa clase nuestra, clase media nuestra, ha recibido una educación, no ahora, sino ahora, insisto, ya hace 100 años y con absoluta independencia de quién haya gobernado en España. Esto es muy importante. Con absoluta independencia de quién haya gobernado en España, ha recibido prácticamente la misma educación sobre historia de España. Si observan ustedes los libros de texto, yo lo he hecho, los he estudiado desde que aparecieron y aún antes que tuvieran este nombre, se dan cuenta de que hay una serie de tópicos que se repiten y que están tanto en los tiempos de la Restauración como en los tiempos de Primo de Rivera, como en el franquismo, como ahora mismo. No acaba uno de comprender el porqué de esta insistencia o el porqué de esta reiteración. Y hay que irse un poquito más atrás para entender esto. Por ejemplo, a las razones por las cuales se fundó el Archivo de Indias. El Archivo de Indias respondió a una especie de inquietud, de vez en cuando, en el 18, dentro de aquella placidez que fue el gobierno de los Borbones después de acabarse la Guerra de Sucesión. Hubo una suerte de pequeña inquietud cuando las publicaciones, en el caso del Archivo de Indias, hay 2 autores que son realmente las causas de que el archivo se cree, que son los textos de Reynal y de Robertson, que han educado a media Europa, pero a ustedes también. Ustedes no saben quiénes son, pero han sido educados por ellos en realidad. Entonces, esos 2 textos, que fueron muy importantes, el uno sobre las Indias, el otro sobre los Habsburgo, provocaron ya una cierta inquietud en Carlos III. Se decide entonces la creación de este archivo gigantesco para responder de la misma manera torpe e inútil a lo que en aquel momento ya era no leyenda negra, porque la leyenda negra la vinculamos a la propaganda orangista, a la publicación de panfletos extremadamente agresivos, etcétera, etcétera, los textos sobre la Inquisición, que todos sabemos que eran unas descripciones de horrores como de película de miedo y muy gore todo. No, ya aquello era texto respetable, ya aquello eran unos señores ilustrados y todo eso. No eran panfletarios, esto ya no eran escritores de panfletos, digamos, era gente muy considerada y respetada intelectualmente. Se decide hacer el Archivo de Indias, no estoy haciendo para nada lo que venía a decir, pero en fin. Se decide hacer el Archivo de Indias y el Archivo de Indias responde a exactamente el mismo mecanismo de torpeza infinita y absoluta
creo que es lo único que pervive del periodo Habsburgo. ¿Cómo no se defiende uno de aquello de lo que se quiere defender? O sea, cuando se hace publicidad en Europa Occidental, en toda, se traduce al inglés, al francés, bueno, primero el holandés, cae el texto de Fray Bartolomé de las Casas en manos de Guillermo de Orange y lo convierte en un bestseller. No ha dejado nunca de ser un bestseller, ¿no? A eso se respondió, bueno, depende de la edición. Hay veces que son 6 tomos, otras veces más, menos, en fin, así de gordo. Solórzano Pereira, de Indiano Injure, en latín, para demostrar que existían las leyes de Indias y que en la América española gobernaba el derecho, no era arbitrariedad, la gente no iba por allí cazando indios, haciendo barbaridades, que se había creado un corpus legal gigantesco para gobernar aquellos territorios y procurar que todas las gentes que en él vivían tuvieran leyes que los ampararan. En latín, 6 tomos. ¿Sirvió para algo? ¿A ustedes alguno le sonaba Solórzano Pereira? No, ¿verdad? Para eso no ha servido. Pues tampoco sirvió el Archivo de Indias. Le queremos al Archivo de Indias y es una maravilla del mundo, pero no son los medios adecuados para determinados fines, porque los problemas no se resuelven en función de aquello que uno cree que tiene que hacer para que se resuelvan, sino actuando sobre esos problemas de una manera, de otra o de otra, para ver cómo tiene uno que resolver aquello. Y cuando un sistema no funciona, se prueba otro. Pero no se está uno durante 4 o 5 siglos haciendo la misma tontería y ustedes me perdonarán. La confianza. Quiero decir que el Archivo de Indias es una maravilla, pero para resolver el problema de la absorción del argumentario de la leyenda negra en la historiografía oficial de la Europa Occidental no servía. Entre otras cosas porque no iba uno a coger al abate Reiral a lazo, a Robertson a lazo y a traerlos al Archivo de Indias y obligarlos a leerse 250.000 legajos. No. Robertson había escrito en su Gran Bretaña natal y el otro había escrito en su Francia natal y no tenían ninguna necesidad de ver un Archivo de Indias porque a ellos lo que realmente hubiera ocurrido en América no les importaba absolutamente nada. ¿De acuerdo? Ellos están escribiendo una historia de España que es confortable a sus países. El uno Francia y el otro la Gran Bretaña. A sus países que han sido enemigos del poder hegemónico de España durante siglos. Y es evidente de toda evidencia, y solo por sentido común, que no van a escribir una historia de España que sea amable y buena para España, por la sencilla razón de que los dos están sanos y son personas normales. O sea, no le dan razones al enemigo. Eso a cualquiera. Robertson no era malo, Reinal no era malo, los ingleses no eran malos, los franceses tampoco eran malos. Simple y llanamente luchaban contra una hegemonía que no era la suya. Si es que es así de sencillo, es todo de una sencillez, catastrófica. Catastrófico el hecho de que no hayamos sabido actuar sobre ese problema comprendiéndolo y nos enredemos en discusiones que no tienen ningún sentido porque quiénes son los buenos y quiénes son los malos y quién tiene razón o quién deja de tenerla. Y es una cosa como de parvulario, de inmadurez, de no se sabe qué, en realidad. A mí me resulta verdaderamente chocante que hayamos llegado a estas alturas del siglo XXI con estos arrastres y estos problemas sin resolver, atascados en una rueda de molino que lleva girando un montón de tiempo sobre el mismo eje y sin ser capaces de darle un tajo al nudo gordiano y plantear las cosas con realismo y sacarlas de todas esas fantasmagorías de los buenos y los malos, quién tiene razón y quién no la tiene, etcétera, etcétera. Esto no funciona así. Las naciones contienden entre sí. Siempre lo han hecho y lo van a seguir haciendo. Ahora contienden los chinos y los estadounidenses y nos podemos poner todos con palomitas a ver cómo se desparrama el fantástico espectáculo que va a ser durante los próximos 20 años quién va a dominar el mundo. ¿Vale? Y los americanos se armarán de razones. Y los chinos se armarán de las suyas. Y probablemente ninguno de los dos sea malo ni bueno. Están contendiendo porque ambos quieren mandar y es imposible que los dos manden al mismo tiempo. Y esto ha sido así ahora, y era así en el 16, y era así en el 17, y era así en el 18, y era así en tiempos de los romanos y los cartagineses. La leyenda negra es un argumentario que va adherido a la hegemonía
de un territorio, a la hegemonía de un imperio. Este argumento según el cual, digamos, la leyenda negra, claro que sí que tiene una exageración, ¿no? Pero como me decía un historiador belga en una conferencia que dimos a la Limón en Bruselas, en el tiempo duro en que había que ir a Bruselas cada 2 por 3, porque, en fin, había mucho jaleo en belga. Me decía con un argumento que verdaderamente era que los españoles nos negamos a aceptar que la leyenda negra tiene un fundamento, y ese fundamento es que, bueno, que algo pasó. Claro, yo no pude por menos que decir, bueno, es la afirmación más tautológica que yo haya escuchado jamás. A la afirmación algo pasó, ¿cómo puede uno responder? Te puedo decir, no pasó nada. ¿Cómo voy a decir eso? Es un disparate, no pasó nada. Claro, siempre algo pasó. O sea que si te digo que sí algo pasó, te estoy diciendo que hay una justificación, y si te digo que no, es evidente un disparate. ¿Cómo va a ser que no pasara nada? No sé. Es una de esas argumentaciones capciosas de las que no se puede salir. No puedes responder que sí, tampoco puedes responder que no. Ninguna de las dos cosas es verdad. Las dos cosas son verdad y las dos cosas son inciertas, ¿no? Claro que algo pasó. Pasó que hubo un imperio gigantesco hace ya mucho tiempo. Y ese imperio gigantesco dejó de existir. Y cuando dejó de existir, había en todas las naciones y todos los poderes que con él colisionaron, que con él contendieron, que le disputaron, que intentaron no dejarse arrastrar por aquella hegemonía, argumentarios construidos a lo largo de siglos, para justificar sus razones, para sostenerse en ellas, para defenderse, para hacerse fuertes. ¿Cómo no iban a fabricar esos argumentarios? Pero si es que eso es de necesidad vital, y cuando esto dejó de existir, cuando el imperio dejó de existir, esos argumentarios se habían solidificado y habían pasado del terreno del panfleto al terreno de la historia. Y en el terreno de la historia nos lo encontramos ya con Reynal y Robertson, y la respuesta es lo mismo de inútil, fantástica, pero inútil, que es el Archivo de Indias, o este texto, que no he sido capaz de ponérselo en el pendrive, que son las reflexiones imparciales sobre la humanidad. Es que es un texto muy desconocido. No se lo enseño ahí porque no he sido capaz de... Tengo mis limitaciones. Reflexiones imparciales sobre la humanidad de los españoles en las Indias contra los pretendidos filósofos y políticos, para ilustrar las historias de Messier Reynal y Robertson, por el abate don Juan Nuix, escritas en italiano, en el original, ¿vale? Este es uno de los muchos jesuitas que fueron expulsados. La mayor parte de las defensas que se hicieron en aquel tiempo salieron de las plumas de jesuitas, que unas veces vinieron de América y otras salieron directamente de España, fueron a Italia, fueron a otros países, se dieron cuenta de la gigantesca cantidad, o sea, que la hispanofobia era algo que había sido ya absorbido, que era como el antisemitismo, estaba en todas partes y nadie contestaba, nadie respondía, y cuando respondía haciendo el Archivo de Indias, pero no se le ocurría responder de una manera eficaz. Es difícil responder a esto de una manera eficaz. ¿Cómo? Bueno, pues ustedes colóquense en la actitud de los judíos que luchan sin cesar contra el antisemitismo, porque nuestra situación no es muy diferente. Y voy a intentar explicarles con pruebas que no es muy diferente hoy, no en el siglo XIX, en el siglo XVIII o en otros tiempos, hoy. Y una parte grande del problema está en que los españoles han absorbido esa visión catastrófica, negativa de sí mismos, de tal manera que han dejado de defenderse no ya ahora, sino hace muchísimo tiempo. Defendiéndose es muy difícil resolver este asunto, pero que muy difícil. Pero, desde luego, si no te defiendes, pues vives en modo resistencia, que es lo que están haciendo los españoles desde hace 2 siglos. Vivir en modo resistencia. Solo reaccionan cuando se ven al borde del precipicio. Entonces reaccionan, y reaccionan bien, porque el modo resistencia lo tienen bastante bien asumido. Está el alcalde de Móstoles y otros tipos de fenómenos, digamos, más o menos a los que estamos acostumbrados, y siempre esperamos que por debajo va a haber esa fuerza de resistencia que es la gente normal, que es la que se echa a andar en este país cuando ve que por arriba le falla todo. Todo el mundo da un paso al frente, o muchísima gente da un paso al frente,
Y entonces el país resiste y sobrevive a circunstancias adversas que a veces resultan incomprensibles, como la invasión napoleónica, que nadie supo nunca cómo se derrotó aquel ejército, pero se derrotó cuando toda Europa se había rendido. Este país no se rindió la gente, se rindieron sus élites que venían ya rendidas del siglo XVIII. Que venían ya rendidas del siglo XVIII porque durante el siglo XVIII se había acomodado en España el afrancesamiento, que fue la absorción acrítica, incontestada, genuflexa, de la mayor parte de nuestras élites políticas y literarias y culturales a la moda francesa. A la moda francesa porque ha habido un cambio de dinastía y porque es forzoso adaptarse a la nueva situación, al nuevo poder, y ese nuevo poder ha venido con él todo el argumentario de la leyenda negra que había sido, ¿cómo lo diría yo?, la piedra fundamental de lo que podemos llamar, no sé, la propaganda o la campaña electoral que habían hecho los Borbones defendiendo a su candidato al trono de España. ¿Cómo va a despojarse Luis XIV, cómo va a despojarse Francia de lo que había sido su propaganda oficial durante muchísimo tiempo? Cuando llega a reinar a Madrid, el nieto de Luis XIV no va a decir donde digo Diego. Esto es un disparate. Es decir, Luis XIV gobernó Francia durante 73 años. 73 años, ¿eh? Todas las guerras de Luis XIV estuvieron encaminadas a intentar destruir o aminorar el poder de los Habsburgo. Así que imagínense cuando un nieto de Luis XIV viene a sustituir a un Habsburgo. El choque es gigantesco, pero es que el choque es por arriba. No sé si me entienden. Es en esa corte donde se instala un estilo nuevo, un argumentario nuevo, una moda nueva, que es el rechazo absoluto de todo lo anterior. Y a partir de ese momento se forma esa especie de nudo en las tripas del que ya no hemos podido salir nunca más. Y que sigue existiendo, a día de hoy sigue existiendo, en gran parte por falta de análisis. Es decir, a mí me ha resultado siempre verdaderamente extraordinario el hecho de que uno lee libros y libros y libros de historia y nadie repara en el hecho de que durante más de un siglo no se escribe una sola línea de historia de España del periodo Habsburgo. Ni una línea. Como si los Habsburgo no hubieran existido. La historia de España emigra, ¿a dónde? A los godos. Mucha gente piensa que lo de los godos es porque se ha de aprenderse la lista de los reyes godos. Es una cosa que era como una especie de tortura franquista, que yo creía eso. O sea, yo no me sé la lista de los reyes godos, pero me acuerdo cuando la gente hablaba de los reyes godos y de que había que aprenderse la lista de los reyes godos, y es que en los tiempos de Franco había que aprenderse la lista de los reyes godos. Yo pensaba que era una de las atroces torturas de la dictadura, obligar a los niños a aprenderse la lista de los reyes godos. Hasta que me puse a investigar de dónde venía eso de aprenderse la lista de los reyes godos. Por supuesto que no es una idea franquista. La lista de los reyes godos se aprendía también en la República, pero se aprendía en tiempos de Primo de Rivera, pero se aprendía en tiempos de la Restauración, y en realidad la lista de los reyes godos se la están aprendiendo los escolares españoles desde los tiempos de Felipe V. ¿Y por qué? Para no mencionar a los Habsburgo. Porque claro, la historia de España no podía comenzar de repente el día que llega Felipe V a Madrid. No, era un choque esto, ¿no? No podía ser, el país no tenía historia, no había historia. Algo de historia había que decir, había que contar algo. Como no se puede hablar de Felipe V, o sea, como no se puede hablar de Felipe II, ni de Carlos V, ni del periodo anterior, pues entonces la historia de España, la historiografía oficial del país, emigra hacia el periodo godo. Desde entonces estamos en la Edad Media, en la exaltación de la Edad Media. Y esto, que es algo que si uno se pone a mirar historiador por historiador que escribe historia en el siglo XVIII y se da cuenta de repente, cuando ya ha visto 20 o 30, que nunca jamás se menciona el periodo Habsburgo. Es la damnatio memoriae que decían los romanos más feroz que yo haya visto. No se vuelve a mencionar a los Habsburgo hasta después de Napoleón. Un historiador y otro y otro y otro y otro y una Real Academia de la Historia, y nadie escribe historia del periodo Habsburgo.
dense cuenta de lo que todo esto significa. Porque además, claro, el periodo de amputación, el periodo que está siendo amputado no es cualquier cosa. El periodo que está siendo amputado es el siglo de oro español, los siglos de oro español. Así que ahí empiezan a producirse, digamos, esas extrañas deformaciones, esos silencios, estas cosas raras, los buenos y los malos, y ya no se ha tenido sosiego, interés por saber, por comprender de dónde vienen determinadas deformaciones que son completamente una anomalía. Es decir, no tiene sentido, pero ninguno, que durante siglos los escolares españoles con 11 años, con 12 años, con 13 años hayan estudiado la Gran Armada de Felipe II. Pero nosotros, ¿por qué estudiamos la Gran Armada de Felipe II? ¿Qué sentido tiene? Todavía muy maquillada y decorada tiene un sentido que la estudien los ingleses, forma parte de su mitología nacional, de la suya, de ellos. Pero de la nuestra, y nosotros no estudiamos, estamos sacando literalmente el cadáver del armario, hablas de Lezo, la batalla de Cartagena de Indias, que desconocemos. O sea, yo he llegado a la edad adulta y muy adulta sin saber que esa batalla había sido librada y ganada. Yo he llegado, o la contraarmada de Drake y Norris, por ejemplo, de la que se ha hecho un congreso por primera vez, hace unos meses en Cartagena. Todo el mundo conociendo la Invencible y nadie conociendo la contraarmada de Drake y Norris, ni quién la ganó y cómo se ganó, ni la batalla de Cartagena de Indias, a qué se debe esa enfermedad de que aparezcan en los libros de texto españoles solo las derrotas y nunca las victorias. A Reinal y a Robertson, entre otros. Es decir, a que cuando se supera el periodo de largo silencio por el que atraviesa la historiografía del periodo Habsburgo en el siglo XVIII y después del siglo XVIII, porque esto llega al siglo XIX y unos años, o sea, cuando se empieza a escribir otra vez historia de España, ya hay una historia de España que ha sido escrita en francés y en inglés. Y es esa la que se copia. Y a partir de ese momento, nuestros cuerpos de élite han aprendido historia de España en las enciclopedias francesas, o en Robertson, o en otros historiadores que han escrito historia de España, porque la historia de España se sigue escribiendo en todas partes, menos en España. Y esto es el origen de un montón de problemas que a día de hoy siguen existiendo, que es, por ejemplo, la colonización de la historia de España por parte de los hispanistas. Antes, al principio se llamaban hispanisants. ¿Por qué hay tantos hispanistas? ¿Y por qué tiene la historia de España esa enorme dependencia de los hispanistas? Los hispanistas españoles son como reyes, o sea, son famosos, celebrities, vienen a España, salen en los periódicos, sus títulos son publicitados, los historiadores españoles, los pobres, ahí están al mogollón. Oye, ¿pero es un hispanista inglés? Me cachis en la mar. ¿De qué y de cuándo los historiadores han tenido tanta fama? Pero si eres un hispanista, pues están partiendo el bacalao en la historia de España desde el siglo XVIII. Y lo saben. Los temas que ellos han tratado son los temas que nosotros tratamos. Y nadie descarrila, es decir, y nadie se pone a decir, bueno, pues es que esto no... A ver si me voy a investigar otra parte de la historia de mi país, como esta, ingeniería española. La historia del derecho en 1000 cosas. No, nuestra historia está circunscrita a 3 o 4 asuntos, que son los que interesaron a la historiografía que se escribía sobre España fuera de España y que procede del argumentario de la leyenda negra. A saber, la Inquisición, gigantesca. O sea, tropical. Miles de publicaciones, pero es que hay miles de publicaciones sobre la Inquisición española. No sé por qué, las demás no le han interesado a nadie, habiéndolas, ¿no? Pero no. Ustedes entreténganse en buscarse la bibliografía sobre la Inquisición francesa, prácticamente inexistente. O la italiana, que era la papal y episcopal y tal, inexistente. La española, cientos, miles de publicaciones a lo largo, y sigue. O sea, que esto no se detiene. Se meten ustedes en día al net, acotan un tiempo y dicen, por ejemplo, desde 2000 a 2015, voy a Inquisición, voy a ver cuántas publicaciones hay. Estremece. Claro,
cuanto más se publica, más grande parece. De tal forma que parece que la intolerancia religiosa en España es una cosa gigantesca, monstruosa, lo nunca visto. Pero resulta que no. Resulta que si te pones a estudiar la intolerancia religiosa en Europa Occidental, en su contexto, la española no es la peor. Pero tú la sacas del contexto, que es el contexto de la intolerancia religiosa como fenómeno habitual, porque la tolerancia religiosa no se había inventado. No hay tolerancia religiosa en Europa Occidental en ningún sitio. En ningún sitio. En el siglo XVI y XVII y XVIII, en fin, es una cosa que empieza a aparecer en el siglo XIX, va cuajando a mediados del siglo XIX y ya nos parece lo más normal del mundo. Pero en ningún lugar la había. En todas partes hay leyes de intolerancia religiosa, leyes de represión, etcétera, etcétera. Es decir, la Chambardon francesa condena 5.000 hugonotes de la noche a la mañana, más muertos que la Inquisición española. ¿Ustedes la han oído nombrar? ¿Verdad que no? Entonces, si usted focaliza en un punto determinado y lo alumbra y le pone 20 focos, pues terminas por convertir a un ratón en un elefante, claro que sí. Hay otros países cuya historia no ha estado, digamos, intervenida de esta forma, que son los que han dirigido la historiografía de sus propios países. Y, evidentemente, han escrito una historia para sus países, bueno, no es que sea falsa, pero como en toda parte hay bueno y en toda parte hay malo, ¿para qué vamos a enseñar lo malo? Porque son... No, porque son normales. Porque es que eso es lo que hace una persona normal, una gente normal, una nación normal. No machacarse a sí misma, absorbiendo todo el argumentario de aquellos que lucharon contra esa nación o contra ese poder en un momento determinado. Y esto, una vez que, por deserción nuestra, acaba ocupando todo el territorio, se convierte en lo que Ortega llamaba un hecho de opinión pública. Es decir, ya no es un asunto que ha pasado de los propagandistas de Guillermo de Orange o de los predicadores luteranos más virulentos, etcétera, que estamos, digamos, en la época del 16, en el combate más feroz. Ya esto ha migrado en el 18 a la historiografía decente, y de la historiografía decente ha ido a parar a los libros de texto y después ya se ha convertido en una opinión generalizada que todos tenemos, nosotros también. Y hoy día sigue funcionando, entre otras cosas porque ese argumentario es confortable para el autoconcepto, para la idea que tienen de sí mismos otras naciones del mundo. Se ven en el espejo de España y salen reflejadas mejor, son más altos, son más guapos y su vida, digamos, les voy a enseñar algunos ejemplos ahora. Por eso se sigue reeditando, y por eso nos sorprende, cada 3x4 sufrimos una especie de... pero bueno, ¿esto por qué ahora, no? ¿Por qué está pasando esto ahora? ¿De dónde viene? Si esto no estaba ya acabado. Nosotros ya no éramos buenos europeos, estábamos homologados ya y todo. ¿Ahora por qué? No se puede acabar. No se puede acabar porque para acabarla tendrían ustedes que conseguir, lo digo de manera simbólica, que la Invencible desapareciera de los textos ingleses en nivel de 11 años, que es cuando la estudian aproximadamente. No va a desaparecer de ahí, porque la necesitan, forma parte de su autoestima nacional, forma parte de sus mitos nacionales, de ahí no la van a mover. ¿Por qué la van a mover? ¿Me entienden? Luego, no es un problema que tú digas, no, esto es que ya ha acabado, porque esto ya fue una cosa de las guerras de religión y de la época de la hegemonía, y ya cuando hemos llegado al siglo XX y XXI, pues ya no hay ningún motivo, porque la pobre España no manda nada, ni pinta, ni pincha ni corta, está para que la dejen quieta. Así que, ¿quién va a tener contra nosotros una leyenda negra? No tiene nada que ver. La España que ahora existe no evoca en los muchos estudiantes que la siguen teniendo en sus libros de texto lo que para nosotros España es hoy. España es para nosotros un significante que tiene un significado. Para ellos, ese significante tiene otro significado, el de sus luchas heroicas del siglo XVI y XVII contra aquella hegemonía monstruosa, tal. Entonces, y eso se proyecta irremediablemente sobre nosotros, que hemos heredado esa gigantesca historia que nos viene grande, que no sabemos gestionar,
que como no las sabemos gestionar, nos las gestionan otros, que en general nos estalla cada 5 minutos en la cara sin saber muy bien por dónde vienen las tortas, etcétera, etcétera. Y esto, claro, no es el trabajo de una persona, el hacer frente a esto, ni de dos. Esto es un trabajo de generaciones. Y es muy difícil que con unas élites bien preparadas, conscientes del problema y dispuestas a afrontarlo, se pueda resolver. Sin ellas, no tenemos más que lo mismo, repitiéndose incesantemente una y otra vez como un burro que le da vueltas a una noria. Decía yo que tenemos que luchar contra esta historia de la hispanofobia porque existe, con el mismo espíritu combativo con que los judíos se han enfrentado desde hace ya mucho tiempo, durante mucho tiempo. Hay que saber que no se enfrentaron ni agachaban la cabeza, ni aguantaban y callaban y soportaban, hasta que dijeron, hasta aquí hemos llegado. El antisemitismo. Voy a enseñarles unas cuantas cosas. Estoy en la construcción de una página web que es la pesadilla de mi vida, en un intento de hacer pues una especie de archivo de la hispanofobia contemporánea, porque yo recibo muchas cosas que la gente manda de muchísimos sitios. A veces estoy en condiciones de poderlas archivar y a veces no estoy en condiciones de poderlas archivar. Por ejemplo, si me ha escapado, me mandaron la noticia, pero no he podido hacerme con el documento, o sea, con una prueba documental, tipo fotografía o lo que sea, porque en territorio africano, tanto en la zona anglófona como la que habla francés, andan últimamente haciéndose exposiciones sobre los orígenes de la esclavitud, o los orígenes de la esclavitud no son los comerciantes ingleses ni franceses, sepan ustedes que son los españoles los responsables del fenómeno. Les voy a enseñar unas cuantas cosas para que lo vean. No tengo o sea, de la exposición africana no tengo la prueba, pero sí tengo la prueba en un libro de texto francés que les voy a enseñar. Los libros de texto realmente hace falta un equipo de investigadores para trabajarlos. Es decir, yo he ido acumulando cantidades industriales y la vida entera no me daría para sacarle sustancia a esto. Espero que en algún momento haya jóvenes investigadores que se sumen y que se pongan a estudiar este fenómeno en los libros de texto. Es imprescindible, es absolutamente necesario conocer. A veces se estudia, se conoce y se intenta comprender y no se puede arreglar y no se puede remediar, pero lo que ya no tiene remedio es la huida y el meter la cabeza debajo de la arena como los avestruces. Así no se solucionará jamás este problema. Voy a enseñarles una obra de teatro que lleva 5 años cosechando éxito en los Estados Unidos de América. Voy a empezar por aquí. Este John Leguizamo es de origen peruano, ha obtenido un premio Tony Award, es uno de los premios de teatro más prestigiosos de Estados Unidos, ya 5 años paseándose con una obra de teatro que, bueno, ha tenido un éxito enorme y lo sigue teniendo. Bueno, les digo, lleva 5 años recorriendo, o sea que efectivamente es un... les voy a contar un poco lo que cuenta él, es un monólogo en este Latin History for Morons. Morons, para quien no sepa, es tontorrón, es una palabra muy de argón, ¿no? Idiota. Entonces, el asunto en la corona de Felipe II, el asunto que cuenta este John Leguizamo es la historia, es un padre que tiene un chico, el chico es hispano, nunca le llama hispano, ¿no? Son latinos, que viene del colegio, está muy triste porque sufre acoso y porque es latino, porque es hispano. Entonces su padre le dice, bueno, pues no, para reforzar su autoestima y su sentido de, en fin, de orgullo, le dice, bueno, pues tú te preocupes por eso, venga, vamos. Y entonces se pone a reflexionar para que su hijo refuerce su autoestima, qué historia de un héroe hispano, a Latin hero, puede él contarle para que su hijo se siente identificado con ese héroe y su autoestima suba y no se sienta tan machacado en ese ambiente de blancos protestantes, en fin, el ambiente WASP del colegio en el que está. Entonces se sienta a reflexionar sobre su origen
Y, claro, cuando se pone a reflexionar sobre su origen, va inmediatamente a la conquista. Y hace un repaso de su historia, desde la conquista en adelante, en el que no falta detalle. O sea, no falta detalle. Yo se lo voy a enumerar, pero que muy por encima. La conclusión es, claro, hijo, ¿tú cómo no vas a tener un problema? Viniendo de donde vienes. O sea, nosotros no podemos compararnos con este mundo perfectamente blanco, rubio y protestante, tan dulce, suave y cariñoso, en el que tú te has tenido que insertar, viniendo como vienes de pinceladas. Los españoles llevan la sífilis a todas partes, la han pillado porque se dedican a tener relaciones sexuales con las ovejas, y los animales porque no tienen mujeres. Luego esto está confuso porque, claro, al mismo tiempo violan a las indias. Cristóbal Colón es directamente como Trump. Cortés toma Tenochtitlán gracias a las enfermedades, porque lo que hace es infectar de enfermedades a todos los indios. Cuando ya se han muerto, la gran mayoría, entonces él toma Tenochtitlán. Y es como Putin. Así acaba con un imperio que es el más grande, bello, hermoso, extraordinario que ha existido jamás, que es el Imperio Azteca. Sale Felipe II, ahí con el tal, que tiene un zoo de indios, y a eso se dedica para sus diversiones, con su pequeño zoo, así en ese plan, ¿no? Los españoles se dedican a robar todo lo que hay en América, y él hace una comparación, aquí Leguizano, que dice algo así como, bueno, lo que pasó es como si ustedes imagínense que está el David de Miguel Ángel y llegan unos bárbaros y se llevan el David y lo trocean para hacer mesas. En ese plan. La cifra del oro, no sé si él la dice bien o la dice mal o se le vaya la cabeza. No sé, la cabeza se le vuelve desde el principio, pero sí. Medio millón de toneladas de oro. Había 35 millones de indígenas, de los cuales los españoles matan el 97%. Termina la obra de teatro en medio de gigantescos aplausos. El tal Leguizano vende merchandising de la conquista y es el rey del mambo, evidentemente. Evidentemente tiene un éxito extraordinario, se le pasea por un sitio y por otro. ¿Y qué es lo que vende este John Leguizamo en Estados Unidos? Pues vende un confort extraordinario a esos blancos protestantes que van a verlo. Él sabe, porque intuitivamente lo sabe, qué tecla tiene que tocar si quiere tener éxito. Porque él sabe que si exactamente eso que él está haciendo lo hiciera, por ejemplo, con la desaparición de los Tomahawks en Massachusetts, pues a lo mejor podría poner la obra de teatro, no digo yo, que en una parroquia de barrio, pero de la parroquia de barrio no sale. Así tiene éxito y él lo sabe. Así que toca la tecla que tiene que tocar. Esto está en Netflix y ustedes lo pueden ver. En una versión antigua. La ha mejorado, ¿eh? ¡Buah! La ha mejorado un montón a base de horrores, pero en cascada, ¿no? Porque claro, cuanto más horrores cuenta, más éxito tiene. Es una cosa fantástica. Este Leguizamo, en plena actuación, ¿eh? Ahora mismo está en un teatro en Los Ángeles. Seguimos. Esto que ustedes tienen aquí, que yo les voy a enseñar ahora, es mi intento de averiguar, es misión imposible. Vamos, no por el camino que yo he llevado. No sé si por otro camino se podrá, pero hasta ahora es imposible. Como ejemplo, ¿quién era o quiénes eran los dueños de Palo Alto? Palo Alto es la finca, o sea, el latifundio, es una finca gigantesca, que Stanford cedió para la creación de la universidad que lleva su nombre y que en un principio se nutría con los fondos de esa granja gigantesca que Stanford, que había ido comprando terrenos,
le cede a esa universidad para que de los beneficios de esa que cría caballos y muchas cosas, la universidad se nutra y, en fin, pague sus sueldos de profesores, sus bibliotecas, etcétera. Yo he hecho muchos intentos de intentar averiguar de dónde proceden los terrenos que fue comprando Leland Stanford y que formaron la Universidad de Palo Alto. O sea, de Stanford, la finca se llama Palo Alto. El nombre Palo Alto es porque había había y creo que hay una secuoya gigantesca y los españoles le llamaban a aquel sitio Palo Alto porque era importante el sitio, porque cuando bajaban los galeones de Manila, que normalmente paraban en la costa de California, había una factoría justamente ahí, y la había porque un sitio es una bahía, o sea, es un sitio bueno para parar los barcos, con buen fondo. Los galeones de Manila tenían mucho fondo, tú sabes que para que vinieran más cargados eran muy grandes, así que necesitábamos un sitio que les permitiera parar sin el riesgo de embarrancar, ¿no? Y en la secuoya se veía desde lejísimo, así que esa secuoya fue una señal durante mucho tiempo y una factoría importante. ¿Por qué? Pues porque Stanford le quitó a Fray Junípero Serra una calle, un edificio, y ha participado en una especie de aquelarre antihispánico también, justamente en una tierra que yo creo, por proximidad, digo creo, que fue arrebatada a los indios en 1848, incorporada al estado de California, como casi todas las tierras que había en California, o sea, a las misiones, las tierras de las misiones eran tierras de los indios. Y después fue enajenada, o sea, comprada por particulares, y esos particulares se la vendieron a Leland Stanford. La dificultad de encontrar esto es que yo pienso que los títulos de propiedad de California, de grandes fincas y de gigantescos latifundios que allí se crearon, no están en los archivos de los Estados Unidos de América. O sea, de la misma forma, a ver, nadie conserva, excepto los españoles, documentos de aquellas cosas que es mejor que no dejen rastro, ¿vale? La mayor parte de California tenía dueño, había fincas, había misiones, había las repúblicas de indios, etcétera, etcétera. Cuando Estados Unidos incorpora el territorio, ocupa militarmente el territorio con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en el 48, hay no puedo decir ahora mismo el artículo de cabeza, no lo sé decir, pero en fin, en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en su versión en español, aparece que el gobierno de los Estados Unidos respetará la propiedad de las preexistentes, es decir, los títulos de propiedad que ya existían, y que solo aquellas tierras que no tienen dueño serán ocupadas por las nuevas poblaciones que vienen de los estadounidenses. Eso es en el Tratado de Guadalupe Hidalgo en español. Cuando el Senado y el Congreso de los Estados Unidos ratifican el Tratado de Guadalupe Hidalgo, ese artículo ha desaparecido. Y a las 2 semanas, pues ya hay claramente en el Congreso y en el Senado de Estados Unidos disposiciones encaminadas a confiscar las propiedades, simplemente a confiscar las propiedades. Y me sospecho que si hay una posibilidad de saber quién fue el dueño de Palo Alto, o sea, probablemente qué comunidad indígena, hay que buscar en los archivos mexicanos, porque en el territorio de lo que es California no queda un papel, y es razonable que no quede. ¿Para qué va a quedar un papel? ¿Para qué se le va a ocurrir a nadie guardar papeles de aquellos a los que se les confiscaron las propiedades cuando Estados Unidos ocupó el territorio? Eso no tiene ningún sentido. De hecho, aquí encontré un documento en el cual explícitamente se reconoce que no hay manera de tirar para atrás, más para atrás del 58 prácticamente, ¿no? En esa área, ¿no? Que es cuando empieza, el Estado de California, o sea, el Gobierno de California, a enajenar parcelas y a venderlas a propietarios, parcelas que antes han sido confiscadas, pero a partir de ahí, desde ese punto para atrás, es muy difícil tirar. En territorio californiano, desde luego, pienso que no hay documentación al respecto, y si queda alguna debe estar en territorio mexicano, si es que queda, ¿no? Salvo que los archivos de Fray Junípero digan algo más, pero no lo creo. O sea,
¿quién tiene interés en tirar de esta historia para atrás? Pero nadie, absolutamente. Es decir, ¿quién va a tener interés en recuperar o valorar el pasado hispano de California? Pero es que nadie, vamos, nadie con nombre y apellido, porque son los dueños de las tierras que antes fueron dueñas, ¿me entiendes? Antes tuvieron otros dueños, no otros dueños hace 5.000 años o hace 500 años, otros dueños hace muy poco tiempo, ¿vale? Y esas familias y esas fortunas siguen siendo las más notables y las más importantes de California ahora, ¿me entienden? ¿Quién va a tener interés en descubrir que todo esto ha sido un gigantesco, ¿me entienden? Hay intereses económicos, no solo de éxito, sino de interés económico muy evidente. Voy muy rápido. Esto que tienen aquí, que antes yo les hablé, es el libro francés. No sé cómo ampliar esto. Si lo ven aquí, la captura en África. No, tengo que irme para abajo. ¿Cómo me voy para abajo? Aquí, ¿ve? Dice, il raconte sa traversée de l'Atlantique dans un navire negre español. O sea, que no existió la Compañía de Guinea, que fue fundada precisamente por Luis XIV, que tenía el 50% de las acciones, fue una de las compañías negreras más importantes, de las pioneras, ¿vale? La que comenzaron el tráfico de esclavos. No, en el libro de texto francés no se habla jamás de la Compañía de Guinea, ¿vale? Que los que inician el tráfico de esclavos, evidentemente, son un navire negre español. Y con esto acabo. Esto es un periódico belga. Me lo manda la gente. L'Espagne orgueillant contre les indépendantistes catalans. Esto es del 28 de septiembre. Y con esto voy a terminar. Ah, bueno, este es del Soir. No, perdón. Yo creí que este grito de Boris Johnson iba a dar lugar a un montón de titulares en España, pero no. La fiesta nacional en la Gran Bretaña fue celebrada al grito de "Not one inch of rock to Spain". Porque los ingleses, cada vez que tienen que levantarse la autoestima, pues o la invencible o Gibraltar, de ahí no salen, ¿vale? Y esto que yo en aquel momento, es el mismo día, cuando me mandaron la fotografía, que tuvo su importancia el discurso de Boris Johnson y tal, pensé que iba a tener una repercusión en los medios españoles y tal. Oye, ni mu. Fantástico, ¿eh? Y bueno, la última es, hemos hablado del Cano y Magallanes, se me queda la mitad por decir. Esto es el libro que Hachette ha hecho sobre la expedición de Magallanes, en la que no aparecen los españoles. Nunca, en ningún momento. No, les voy a enseñar un poquito más, porque es que tienen muchísima gracia. Es la Trinidad. Claro, la Victoria es el barco del Cano, ahí está. A ver si consigo colocar esto bien. ¿Ve? La Trinidad. Es el barco con el que se da la vuelta al mundo. Está bien, ¿verdad? Esto lo ha hecho Hachette para McDonald's, con la colaboración del Centro del Libro, o sea, es una institución oficial francesa. Debe de tener alguna rentabilidad económica el hecho de la vuelta al mundo, porque si no, no se explica que tantas empresas estén implicadas. Yo he estudiado un montón de ellas, hay pasta. O sea que esto debe de dar como muy buena imagen cuando hay tantos empeños en borrar el nombre de España y España se deja borrar de esta manera tan penosa y lamentable. Esto no he sido capaz de hacer el pantallazo para traérselo. En julio, el ministerio francés correspondiente, portugués, anunció que la vuelta al mundo de Magallanes daría lugar a una semana magallánica en todos y cada uno de los municipios de Portugal.
para cuando termine el plan portugués, digamos, de celebraciones con los 22 museos de ciencia viva implicados, en fin, todo lo que están haciendo, que es verdaderamente un esfuerzo grande, no quedará un solo niño portugués que no piense que son los portugueses los que le dieron la vuelta al mundo. Hombre, como diría mi amigo Werner Thomas, algo sí pasó, ¿no? En ese algo sí pasó, estamos nosotros, no sabemos hasta qué punto, pero, en fin, hemos estado muy torpes durante muchísimo tiempo, muy torpes. Y hay que aprender lo que no se ha aprendido, a actuar correctamente para resolver los problemas que uno tiene. Los problemas, insisto, no se resuelven de la manera que uno cree que se resuelven. El archivo de India es maravilloso, no ha servido para resolver el problema. Y si ese problema alguna vez se puede resolver, será con el esfuerzo de muchísima gente, no de una sola persona. A la gente joven que aquí hay, se lo digo, que tendrán que hacer el esfuerzo ellos si quieren. Si no, pues le dejaremos el problema a la siguiente generación como la que me precedió me lo dejó a mí. Otra cosa no puedo decir. Muchísimas gracias.